Constante de propagación, esa que llamé beta sub z o beta sub g. Le cambié pues el nombre para hablar de guía. Esa constante, esa beta sub z, tiene que ser una cantidad real. Les mostré que está en un e a la menos j beta z. Beta z tiene que ser real, porque si fuese imaginario, ese exponente se convertiría en real y daría lugar a atenuación. Expresiones de la forma e a la más menos beta z muestra que cuando la señal se mueve en el eje z o en la onda reflejada, se atenúa, no se propaga. Para que se propague necesito que sea imaginario. Despejando beta sub g de la ecuación que ahora mostré, que es esta expresión. Para que este sea real, necesito que sea real. Es necesario que la cantidad que hay dentro del paréntesis sea una cantidad positiva. Eso implica que este término tiene que ser más grande que este. Se tiene que cumplir entonces que la frecuencia, esta omega que hay aquí, es la frecuencia de la señal que se propaga dentro de la guía. Una señal que se recoge del espacio y uno la mete por la guía. Ese es el omega. Necesito que esa omega pues satisfaga que este término es más grande que este. De modo que una cierta señal, una cierta frecuencia se propagará a lo largo de la guía sin atenuarse, o sea, de punta a punta, y las distancias podrían ser muy largas. Una fibra óptica puede tener miles de kilómetros. Se propaga sin atenuarse de punta a punta si se satisface esta desigualdad. Este numerador, esa beta c, tiene una característica que es de la guía, se llama una constante de corte. Entonces voy a bautizar a esa fracción cuyas dimensiones son las de frecuencia angular, voy a llamarla frecuencia de corte. Es decir, se propaga una señal en la guía si la frecuencia angular de esa señal es superior a la de mayor o igual a la de corte. En términos de longitud de onda, pues beta también se puede escribir como 2pi sobre lambda. Es esto mismo, 2pi sobre lambda, la misma ecuación. Esta lambda, le pongo el subíndice c, se llama longitud de onda de corte. Y la fracción 1 sobre mu epsilon a la 1 medio, esa expresión la hemos visto ya varias veces, es la velocidad de fase de una onda viajera en el material dentro de la guía. Bueno, estas son definiciones, pero una muy importante definición: se propaga una onda que uno recolecta en el espacio con una cierta frecuencia, siempre y cuando sea mayor o igual a la frecuencia angular de corte. Cuando llevo esta definición a esta ecuación, saco de factor común entre estos dos términos, saco de factor común el primero, entonces queda 1 menos este dividido por este. Recordando pues lo que acabo de definir aquí, este dividido por este es esta cantidad. Entonces obtenemos esta expresión. Esa se llama, o es en general, la ecuación que tiene que cumplir el beta g de la guía para que haya propagación. Tiene que ser cierto que la cantidad que está en el radical es una cantidad real. Lo que está dentro del corchete. Omega c, lambda c son magnitudes de corte. ¿Cómo se calculan? Por medio de las condiciones de borde de la guía. La guía tiene una cierta geometría. Puede ser de planos paralelos, podría ser de este estilo. Puede ser un par de planos paralelos, en lo que ven en el dibujo, perpendiculares a la hoja. Entonces, la onda pega en las paredes y se va propagando en esta dirección. O podrían ser 4 paredes planas que se unen para formar un recinto prismático rectangular. Entonces pega en las paredes, 4 paredes, y se propaga. O podría ser un tubo. Todos estos son huecos, o en su interior habría un dieléctrico.
Aquí es de geometría circular, pega en las paredes, se propaga, podría ser elíptica. Un tubo de cualquier geometría podría ser elíptica, podría tener la forma de un coaxial pero con elementos conectados. Este interior es un cilindro interno, un cilindro externo que no tengan el mismo centro, no tienen que ser coaxiales, pero conectados entre sí. Entonces, este es un conductor cerrado, es decir, lo que está achurado es una cavidad, está dentro del conductor, o podría ser coaxial, que los dos cilindros estén uno en el otro. La región donde se propaga la onda es en el hueco entre los conductores. Bueno, cada una de esas geometrías ofrece condiciones de borde a la onda que se propaga y de allí, resolviendo el problema pues en detalle, se calcularán omega c, lambda c y beta sub c. Como veremos que para cumplir condiciones de borde hay más de un valor de omega. Omega sub c puede tener infinitos valores. Es decir, se pueden cumplir las condiciones de borde de infinitas maneras, con muchos W's sub c. Cada uno de esos W's, el valor que tenga, lo vamos a llamar un modo de propagación. El modo de propagación para esa W. Y entonces habrá un vector E, un vector H de la onda que se propaga con ese W. Muchos. Pues bien, el que tenga la menor frecuencia de todos los W's, ese W sub C, tiene diferentes valores, van creciendo. Hay uno que es el mínimo de todos. Ese se va a llamar modo fundamental. Es el que tiene el menor frecuencia de corte en la guía. Se bautiza así. Y es muy importante porque lo típico es que una guía de onda se diseñe para que no deje pasar sino el modo fundamental. En un espacio uno tiene infinidad de frecuencias. Aquí donde estamos, pues todas las de la telefonía celular. Aquí el que tenga teléfono celular le entra una llamada. Cada uno tiene frecuencias diferentes. Todas las frecuencias de las señales de radiodifusión en la banda AM, en la banda FM, si ponemos un televisor, todas esas frecuencias se captan. Si uno quiere recoger una de ellas, una en particular, no tantas, y la quiero llevar por la guía, la quiero transmitir, la frecuencia de esa que acojo en el espacio tiene que ser superior a la W sub C, si no la atenúa. Entonces, normalmente la guía se hace para permitir que esa frecuencia que a uno le interesa sea la que pase. Es decir, la guía se convierte en un filtro que tumba todas las frecuencias que están por debajo. Las que están por debajo de esa, y por eso se llama de corte, no pasan, no se propagan. Se propagan de ahí para arriba. Entonces, el modo fundamental es el criterio para diseñar la guía. De ahí en adelante, las frecuencias se transmiten. ¿Cuántas? Todas las de ahí para arriba, todas aquellas cuya frecuencia de corte supere la de, perdón, corrijo, la frecuencia de la señal supere las frecuencias de corte, todas esas se pueden propagar y serían pues también infinitas. Sin embargo, eso es indeseable. Lo que se quisiera con una guía de onda es transmitir una sola frecuencia, la frecuencia que supera la fundamental, pero la que sigue, pero de ahí en adelante no más. Es decir, que únicamente pasen por esa guía las que superan la fundamental y que no pasen el modo que sigue. O sea que hay un intervalo de frecuencias entre la fundamental y la que sigue, en donde todas esas frecuencias pasen. Eso sería el ancho de banda, frecuencias que esa guía es capaz de transmitir. Las que están por debajo del modo fundamental, no. Y las que están por encima, que tampoco. Habrá que elegir pues la geometría de la guía para que eso se satisfaga. La onda que por allí viaja no es una onda simple. Una onda plana, uniforme, monocromática, una onda individual, una onda polarizada linealmente. No es eso. Porque por los rebotes vamos a encontrar que la onda está formada por varias. Rebota, por ejemplo, planos paralelos.
rebote en ambas paredes. En un punto cualquiera, la onda se forma del rebote de la pared de la derecha y la pared de la izquierda. Aquí se juntan dos ondas. Esas dos son las que viajan juntas. En esta otra guía serían los rebotes de 4 paredes. La onda estaría formada por 4 individuales. Aquí tiene infinitas paredes. O sea, sería infinitos rebotes. La onda total la asume todo eso. No es una onda elemental, sino una onda compuesta por varias. Esa onda tiene velocidad de fase. La velocidad de fase se obtiene dividiendo omega dividido por beta z. Omega sobre beta, en general. Estoy hablando de velocidad de fase en el eje z. Entonces, omega sobre beta z me da esta expresión. Hace un momento les mostré que era beta z. Miren que el exponente aquí está a la menos 1/2. Esa es la velocidad de fase. Les voy a mostrar ahora en el ejemplo que esta es una velocidad fantasmal. No es la velocidad de nada, por una deformación del lenguaje, porque eso se mide en metros por segundo, se llama velocidad. Pero no es velocidad de la energía, es como una velocidad de una sombra. Si uno chequea esta expresión, da más grande que la de la luz. B, este coeficiente, es la velocidad de fase de la onda pum en el espacio dentro de la guía, en el dieléctrico de la guía, raíz cuadrada de 1 sobre mu épsilon, velocidad de la luz. Y esta expresión, este corchete a la menos 1/2 es una cantidad que es mayor que 1. Esta cantidad es menor que 1, esto está a la 1/2, a la menos 1/2. Entonces, velocidad de fase es más grande que la de la luz. ¿Cómo así? ¿No dice que la luz es el límite para todas las velocidades? Sí, pero es que eso no es velocidad. No es velocidad de nada. La que sí corresponde a la propagación de la energía es la velocidad de grupo. Esa velocidad de grupo se obtiene fácilmente por la derivada de omega sobre beta z. Ya hemos visto ese par de expresiones antes. Cuando se hace la derivada se encuentra la siguiente fórmula fácil de recordar. Velocidad de grupo por velocidad de fase da la velocidad de grupo de la onda compuesta por velocidad de fase de la onda compuesta es igual a velocidad de fase de la onda elemental, la onda solita, individual, al cuadrado. Si esta es la de la luz, velocidad de grupo por velocidad de fase igual a c cuadrado. Si la de fase es mayor que la de la luz, pues este es menor. Ahí no se viola la relatividad. Las ideas que he presentado corresponden a una guía ideal, es decir, aquella cuyas paredes son superconductoras. Influye esa idea en la condición de borde. Cuando uno dice que la componente tangencial del vector E es igual a 0. Pero sí será ideal la guía. Bueno, hay dos elementos que lo contradicen, que contradicen ese argumento en la práctica. Primero, que las paredes no son perfectamente conductoras. Segundo, que el dieléctrico podría tener pérdidas, podría tener un efecto disipativo. Entonces, la guía real debe tomar en cuenta esos dos efectos pues, para hacer cálculos realistas. En el primer caso, el conductor no es superconductor, pero si es un buen conductor, por ejemplo, plata, vimos en la clase pasada que la profundidad de penetración y la penetración es sumamente pequeña. Vimos que para frecuencias del orden de gigahercios, la penetración 5 delta era del orden de millonésimas de metro. Una millonésima de metro es una cantidad muy pequeñita. Entonces no necesitamos hacer las paredes de la guía de plata pura, maciza. No, una pintura de plata sería suficiente para garantizar que cuando la onda pegue en la pared casi toda se refleja, casi toda. Porque es muy buena conductora, es el espejo. Algo penetra, ese algo genera disipación. ¿Cómo se toma en cuenta entonces esa
esa perturbación. Si algo penetra, quiere decir que la onda se va atenuando paulatinamente a lo largo de la longitud de la línea. Cuando no hay atenuación, no hay problema. Es decir, cuando pega en la superficie y rebota completamente igual, se puede propagar hasta el infinito. Pero si al pegar en la pared que no es superconductora, algo penetra, algo de energía se pierde, y entonces se va a dar lugar a una atenuación debido a que las paredes no son perfectamente conductoras. Eso se puede calcular y la sustentación pues habría que entrar en detalles sobre ella. Se puede calcular por medio de suponer que hay una constante de atenuación que se debe a ese tipo de conductividad. La fórmula se obtiene bajo el supuesto de que en la potencia que se propaga el exponente es de la forma e a la menos 2 alfa z, haciendo las consideraciones a que eso lleva. Entonces esa constante de atenuación se calcula por medio de esta expresión. Se calcula la potencia promedia que la guía lleva. ¿Y eso cómo se hace? Hay que averiguar el vector E, el vector H, el vector de Poynting instantáneo, se le toma la parte real, se integra en la sección recta, da este. Este coeficiente se multiplica por la derivada de la potencia por unidad de longitud que se disipe en el perímetro de la guía. Bueno, hace uno la operación y da alfa. Esa es la atenuación debido a las pérdidas porque las paredes no son perfectamente conductoras. Hay otra. Si el dieléctrico que hay llenando la guía, llenando la cavidad, pues es aire o vacío, no hay pérdidas. Pero puede ser un dieléctrico diferente. Puede ser un plástico, una baquelita, un caucho, algún aislante. Puede tener pérdidas. O sea, que por la alta frecuencia tenga comportamiento que disipe energía. Equivale a como que tuviese una cierta conductividad. Entonces también hay su argumento para calcular que por ese efecto la atenuación debido a los dieléctricos no perfectos de la cavidad, esta será entonces la atenuación, donde G sub D es la conductividad de ese dieléctrico, o equivalente pues a la pérdida que el dieléctrico tenga. Eta, la impedancia característica de la onda en ese dieléctrico, expresión que ya hemos visto, donde mu será la mu de ese dieléctrico. Comúnmente va a ser mu sub 0. Lo común es que ese dieléctrico no sea un material ferromagnético. Y se calcula con esta expresión, donde este denominador incluye la frecuencia de corte angular de la guía. Entonces, con ese par de expresiones, las fórmulas que son muy ideales, cuando uno resuelve la guía, suponiéndola ideal, exacta la solución, enseguida le agrega a las funciones exponenciales que uno obtiene, las ideales, le agrega exponentes e a la menos alfa, z, siendo un alfa este más este. Eso nos habla de la atenuación, nos habla de cuánto a lo largo del eje z se puede propagar la señal hasta que desaparezca. Bien, un montón de ideas en el aire, todavía pues muy etéreas. Para concretarlas voy a hacer un problema muy sencillo, porque de lo contrario pues la clase no me lo permite, el tiempo de la clase. El de una guía de planos paralelos. No es que sea pues muy difícil el de una guía de planos rectangulares, ustedes van a encontrar en mis notas la solución. ¿Cómo se hace? Solo pues que el espacio supera la hora que tengo todavía disponible. También en mis notas van a encontrar cómo es que se resuelven esas ecuaciones de la guía para una onda cilíndrica circular. Voy a resolver en clase planos paralelos, pero además están esas otras dos en mis notas. Se van a dar cuenta que en todos los casos aparecen ecuaciones muy parecidas a la de Laplace, muy parecidas. No igual pues, pero muy parecidas. Solución por separado de variables también muy semejante. En el caso
de usar geometría rectangular, son funciones senos y cosenos de las variables x y y. Si la geometría es circular, son funciones de Bessel. Esa es como la diferencia. Si la geometría es elíptica, entonces las funciones que aparecen son para esa geometría. U otras, se habla de funciones de Mathieu, etc. Es al resolver la ecuación de Helmholtz para diferentes geometrías. Cada una tiene su matemática y de ahí pues como que viene la dificultad. De esas funciones especiales uno normalmente no tiene en la cabeza todas sus propiedades, hay que tener una tabla de funciones en la mano para saber cómo se integra o se deriva una función de Bessel. No ocurre así con funciones circulares o hiperbólicas.